Tenemos contacto vía telefónica con la doctora Mari Amparo Casar a estas horas en su juicio, lista para comentar con usted y analizar este escalamiento del conflicto entre los poderes ejecutivo, con apoyo del legislativo, contra el poder judicial. Ya le hemos adelantado a grandes rasgos todo lo que ha dicho hoy Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en los sueldos estratosféricos, dice, que cobran los magistrados y ministros y jueces de la Corte del Poder Judicial, desde luego. También le hemos dicho lo que ha llamado el ministro Pardo, a guardar la calma, la prudencia, la paciencia y a responder con trabajo. Parte de lo que se ha movido, incluso lo que ha señalado el propio líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, al exigir a la Procuraduría General de la República investigar posibles actos de corrupción cometidos por los miembros del Poder Judicial. María Amparo, está que arde, está que hierve este asunto del conflicto. ¿Tú cómo lo estás mirando, María Amparo? ¿Le has dado seguimiento puntual? Comenta, por favor, comparte, te escuchamos. Con mucho gusto, Pepe. Lo primero que te diría es que más allá de que en efecto está que arde la situación, tenemos que ver lo que está en juego. Lo que está en juego es que si se va a acatar, todavía lo único que hay son efectos suspensivos. Todavía la Corte no se ha pronunciado sobre si es constitucional o no es constitucional la ley de responsabilidades. Lo único que hizo la Corte en este momento es suspender los efectos de esta ley. ¿Qué quiere decir suspender? Quiere decir que esta ley no aplica hasta que la Corte no haga su resolución. Una vez que la Corte haga la resolución, que suponemos, aun cuando yo te podría decir, porque lo chequé, en promedio una controversia constitucional lleva meses, 245 días en promedio, sí hay un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que en casos extraordinarios se le podrá, tramitar de manera mucho más rápida, de forma tal que en enero podríamos tener podríamos tener la resolución de fondo. Pero ¿qué es lo que nos debería de importar en este momento, Pepe? Es que si los poderes ejecutivo y legislativo acatarán las resoluciones independientemente de que estén de acuerdo con ellas, independientemente de que consideren que la Suprema Corte de Justicia se equivocó o no se equivocó en su sentencia. En una democracia hay un garante de la constitucionalidad y ese garante de la constitucionalidad se llama la Suprema Corte de Justicia. En este delicado, dificilísimo equilibrio de poderes que caracteriza a los regímenes políticos democráticos, este equilibrio, ¿sí?, la Suprema Corte tiene un papel central como garante, te digo, de la constitucionalidad. Pero todavía más central, si lo es en la cotidianidad, Pepe, es cuando el Congreso y el Ejecutivo están controlados por el mismo partido, pues porque en estos casos de los gobiernos unificados que se llaman, pues los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, suelen caminar en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa si la Suprema Corte le da la razón a los quejosos, y por los quejosos me refiero a PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que juntos tienen la minoría, el 33%, para meter una acción de constitucionalidad? Y recordar que también, como lo recordó ayer en un magnífico discurso Luis Raúl González Pérez, ¿sí?, en la Comisión de Derechos Humanos, habrá que esperar la reacción de el Ejecutivo y el Congreso. Ahora, ¿qué podríamos Pero, a ver, esperar? María Amparo, aquí en este caso, Sí. si el Congreso, como lo dijo Mario Delgado, el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, si ellos aplican la ley de remuneraciones, la nueva ley aprobada a la carrera, al vapor en septiembre, una vez que entró en funciones la actual 64 legislatura, ¿estarían incurriendo en un desacato? Es una pregunta de tipo jurídico, porque teóricamente
no podría aplicarse esta ley de remuneraciones de acuerdo con la suspensión ordenada por la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y resolverlo, bien lo dices tú, tardaría algunas semanas o algunos meses. Por lo tanto, el efecto inmediato sería en cuestión del diseño del presupuesto para el año entrante. Para diseñar el presupuesto tiene que tomarse como base la nueva ley, pero si la nueva ley no puede entrar en vigor porque ha decidido la Corte que queda en suspenso, tendrían los señores diputados que diseñar el presupuesto con base en lo que estaba vigente el año pasado. Entonces, hacer lo contrario sería un desacato. Te lo digo con toda claridad porque tengo aquí enfrente de mí, ¿sí?, los efectos de la suspensión. Dice, se ordena al Congreso de la Unión elaborar el presupuesto de egresos de la Federación 2019 de conformidad con las reglas establecidas en el texto actual de los artículos 75 y 127. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no se puede aplicar la ley de austeridad porque el artículo 127 ya establece cuáles son las excepciones, qué conceptos forman parte de la remuneración, qué es lo que se considera una remuneración, y hay que leerlo a la luz también del 127, que es la famosa cosa que nadie puede ganar más que el presidente, pero hay otro que es el 14, Pepe. El artículo 14 es el artículo de la no retroactividad. Es el principio de no retroactividad, lo que quiere decir que una ley que va en contra de tus derechos adquiridos, ¿sí?, no se puede aplicar con efectos negativos para ti, por lo que el servidor público federal al que se le quiera reducir su remuneración en el presupuesto 2019 tiene legitimación en la causa para acudir a un juicio de amparo y obtener su suspensión. Entonces, ordena al Congreso de la Unión elaborar el presupuesto de egresos con respecto al de conformidad con lo que marcan los artículos. Y segundo, dice, ninguna autoridad debe aplicar la ley de remuneraciones. ¿Sí? Correcto, así, de correcto. Clarito, o sea, ordena suspender la aplicación de la ley aprobada por los señores legisladores, claro. Entonces, si no lo hacen, entrarían en desacato, no de una resolución de constitucionalidad, pero sí de una resolución que marca claramente, que ordena al Congreso de la Unión no aplicar la ley de remuneraciones. El punto aquí creo que hay que resolver, porque por ahí va la narrativa de los morenistas y de Andrés Manuel López Obrador, es separar, Pepe, el hecho de que ganen mucho o poco ciertos funcionarios, en particular los del Poder Judicial. O sea, eso no está en discusión. Si el monto de los salarios es inadmisible para un país como el nuestro, eso no es lo que está a discusión. Lo que está a discusión ahorita es la separación de poderes. Si la Suprema Corte le da la razón a los quejosos, Pepe, o sea, PRI, PAN, PRD, MC, y a la Comisión de Derechos Humanos, habrá que esperar la reacción del Ejecutivo y Legislativo. Si acatan, se acaba el problema y el Ejecutivo tendrá que buscar una manera alternativa para su proyecto de austeridad. Yo tengo fe en que eso es lo que van a hacer el Ejecutivo y el Congreso, pero hasta el momento también te tengo que decir, Pepe, que con la mera suspensión de la aplicación de la ley, las reacciones pues no son prometedoras. Ya lo informaste tú, pero el líder de la bancada en el Senado, en la morenista, dijo que es inverosímil y que la fuerza jurisdiccional y política que se resisten a la autoridad manipulan, presionan y conceden la suspensión para mantener privilegios. Salgado Macedonio dice que le va a plantear al presidente que liquide a los ministros y mande nuevas ternas. Y Mario Delgado, para rematar, dice, a pesar de la suspensión, nosotros vamos a ajustar los salarios para que nadie gane más que @López Obrador. Entonces, pues no son esperanzadoras. ¿Habría algo que nos daría esperanza, Pepe? Sí, la declaración del presidente, el presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la decisión del Tribunal Electoral
de no anular la elección de Puebla. ¿Qué dijo él? Hay que acatar la decisión, aunque no dejo de expresar mi inconformidad y pienso que fue antidemocrático. Pero luego agrega, los magistrados electorales provienen del antiguo régimen. Entonces, pues la pregunta es si se piensa sustituirlos de golpe o poco a poco. La terna que mandó para sustituir al ministro Cosío es un anuncio de cómo va a ir capturando a las instituciones. Ya se nos olvidó, pero acuérdate cómo sociedad civil y Morena se inconformaron contra la intención, o entonces PRD, de nombrar al doctor Raúl Cervantes como ministro por la única razón de su militancia partidista. Y hoy nos manda de 3 personas, 2 que tienen una militancia partidista actual, o sea, en estos momentos. En sus páginas viene el logo de Morena, ¿no? Entonces, a mí me parece que el espíritu de la ley de remuneraciones y el espíritu de la ley de austeridad republicana son correctos y son atendibles, pero el punto no es ese. El punto es si el Congreso aprobó una reforma constitucional que va en contra de la propia Constitución. El punto es si van a acatar la resolución, el punto es si va a comenzar una guerra entre los sí, es que no se puede aplicar la letra del 127 porque hasta que no se determine, no se resuelva si hay o no violaciones a los derechos humanos, como ha planteado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se necesita una ley reglamentaria para que te diga cómo se va a ejecutar. Es un problema complejo. Hay que tomar en cuenta que pasado mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, va a rendir su último informe antes de que haya la elección del nuevo presidente del Poder Judicial. Que esto va a ocurrir el día 2. El día 2 es la primera sesión que tenga la Suprema Corte. El 2 de enero, sí. Pero aquí lo interesante es, el presidente de la República, López Obrador, va a asistir a la lectura del informe de Luis María Aguilar, sí va a asistir, pero no se va a quedar a convivir con los señores jueces o los señores miembros de la Suprema Corte, como otros presidentes han acostumbrado en casos similares. Habrá una gran tensión de aquí al jueves, todavía faltan 48 horas para que vaya a haber otros pronunciamientos, otras presiones, y sobre lo cual estamos atentos, toda vez que esto involucra todo el tema de pesos, contrapesos, autonomías, independencias y democracia. Sí. Ahora, tú me estás diciendo con toda razón que tenemos que el jueves rendirá, pasado mañana, jueves, rendirá su último informe de labores el presidente de la Suprema Corte, y escuchará Andrés Manuel López Obrador de propia voz, pues lo que va a escuchar. Vamos a ver. Ayer también tuvo que escuchar un magnífico discurso desde mi punto de vista de Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en donde habló de esto y de otras violaciones. Y, bueno, pues lo escuchó, hizo caso omiso, no le contestó, ni le correspondía al presidente contestar. Él se fue por otro lado y habló del premio, en fin, pero escuchó las críticas de Luis Raúl González Pérez, ¿no? Que fue un discurso, Pepe, muy duro, ¿eh? Y antes en la mañana, recuerda, en un hecho inédito, en el Palacio Judicial, que está a espaldas del Palacio Legislativo de San Lázaro, también allá en San Lázaro, el representante líder de los magistrados y jueces del país alzó la voz y reclamó la no injerencia del Poder Ejecutivo en las acciones del Poder Judicial, y se manifestaron para defender su salario, un hecho inédito, ¿no? En donde reafirmó la autonomía y la independencia del Poder Judicial respecto a los demás poderes. Pues yo te diría, Pepe, que se están abriendo muchos frentes que vamos a tener que tener tú, yo, los analistas, los reporteros, etcétera, un análisis desapasionado de esto. En algunas cosas me parece que le podrá asistir la razón al presidente López Obrador, en otras pues seguramente no le asista la razón, pero para eso existen las vías jurisdiccionales, que es resolver. No podemos pretender que en una democracia no haya conflictos. Lo que sí podemos pretender es tener instituciones que reconocidas por todos, donde se dicta la última palabra. Y frente a ese dilema estamos,
y no sabemos qué va a ocurrir porque es un hecho, por lo pronto, inédito. Durante la larga historia de la hegemonía del PRI, pues estas cosas no se presentaban porque todos eran uno mismo, ¿no? A partir de la democracia, pues se presentan estos conflictos como se presentan en todos los lugares, como lo estamos viendo en los Estados Unidos, que están en una situación similar, pero con instituciones más fuertes, ¿no? Pues te agradecemos mucho, María Amparo, tu comentario. Estaremos en contacto. Claro que sí. Te mando un beso. Igualmente, otro para ti, fuerte.